¿Qué pasa, chavales? Por fin llegó el día. Aquí estamos con mi BMW 335i E92 manual con motor N54, que ahora nos meteremos en más detalle para ver todo lo que lleva, todas las chuches que le he ido montando. Os comentaré paso por paso todo lo que he hecho. Y nada, con este es con el que vamos a hacer el sorteo de cuando lleguemos a los 500 suscriptores en YouTube. Así que, chicos, os animo a que veáis el vídeo, que no os perdáis ningún detalle, porque lleva bastantes cosillas y está todo hecho a mi gusto. Por lo tanto, he intentado hacerme un coche que me guste a mí, que no le guste a los demás. Entonces, puede que haya cosas que os gusten, otras que no, pero ya os digo que el coche está hecho a mi gusto. Así que acompañadme en el vídeo para ver el coche completo. Bueno, chavales, vamos a empezar. Comentaros, yo cuando compré el coche lo compré todo de serie, no llevaba ni paquete M, nada, o sea, lo que puede llevar un coche normal sin ningún paragolpe ni taloneras, nada. Era rarísimo el coche, eso sí, llevaba llantas de 19 montadas, pero eran de BMW originales y no eran ninguna llanta en particular, era la típica llanta normalita de BMW, ¿vale? Entonces, empezamos por aquí por el frontal. Si os fijáis, el E92 no lleva estos riñones, lleva los riñones con un simple nervio, no con doble. Estos, por así decirlo, ya es del modelo nuevo o del Serie 4. Se los he puesto en negro brillo. Luego veremos que tengo más cositas en negro brillo. Llevo el paragolpe del paquete M, no es el del M3, porque si os fijáis, el del M3 no tiene para luz antiniebla, entonces toda esta parte es toma de aire para los frenos. Este en particular es del paquete M, no del M3. Sí que es verdad que cuando tenéis que modificarlo y montarlo, tenéis que desmontar unos plásticos que tenemos detrás en los dos lados que canalizan el aire de los frenos, porque si no, no lo puedes montar. Pero bueno, los vas quitando y como el pase a rueda sigue teniendo el orificio para que entre aire a los frenos, pues estos, como veis, no son agujeros pasantes, por lo tanto nos deja pasar el aire y no hay ningún problema, ¿lo veis? Son agujeros pasantes. Por lo tanto, seguimos teniendo flujo de aire para refrigerar los frenos. Por aquí delante, otra cosa también que le he instalado es el capó en fibra del M3. No es del M3 en sí, ya que veis que la forma es un poquito diferente. El M3 lo hace un poquito más con más estilo. Sí que me encanta un montón las rejillas de entrada del aire o de refrigeración del motor. No hacen mucho y si entra agua se quedan en los dos lados del motor, por lo tanto no pasa nada, no se mete agua en ningún sistema eléctrico. He puesto las tapas de los espejos del M3, van en negro brillo también, a juego con los riñones, y luego veremos que también va a juego con el alerón trasero, que va en negro brillo, y ahora mismo tengo el difusor del M Performance, que lo vamos a ver, pero no va en negro brillo, va en negro satinado, y estoy a punto de cambiarlo a negro brillo.
Bueno, seguimos por aquí, chicos. He montado las llantas que son estilo de las del M3 CSL 46. Sinceramente, en el E46 que tengo casi las mismas llantas, pero no sobresalen tanto. Me refiero que los nervios de las llantas como que no sobresalen tanto, se quedan como mucho más pegados y no tienen esta concavidad que tiene aquí, ¿lo veis? Discos de freno 348 delante, que son los que lleva de serie, y lo he mantenido, no he puesto disco más grande. Sí que van semi perforados, discos de freno semi perforados Brembo, es decir, que los orificios no son pasantes. Tienen una longitud de agujero, de profundidad, y entonces cuando ya se gaste esa longitud, pues habrá que cambiarlos de nuevo. Lo que he hecho es pintarle las pinzas de freno con pintura especial para pinzas de freno. Va pintado a brocha con laca. Llevo neumáticos doble medida, 225-35 R19 delante, con 255-30 R19 detrás, que ahora lo veremos. Aquí delante poco más he modificado. He modificado también las luces de intermitencia, que son un poquito más oscuras, son negras y son LED. Además van en tira, o sea, no se enciende a la vez, sino que van hacia adelante y hacia detrás. En el lateral podemos ver que llevo la talonera del M3, esta sí que es del M3, por lo tanto, si tenéis un coche y lo queréis hacer, os lo digo para que lo sepáis. Fijaros, como no es la del M, sino la del M3, no llega a encajar del todo bien. Sí que podría encajar haciendo cortes y intentándolo poner. Me falta todavía ajustar esta parte, a ver si tengo tiempo y puedo ajustarlo, porque fijaros, como es del M3, pues no llega a encajar del todo bien justo aquí, las dos partes, tanto esta como la del otro lado, ¿vale? Vale, venimos aquí detrás, tenemos, como he dicho antes, discos de frenos de serie, también son semi-perforados Brembo, 336 milímetros de diámetro, los de serie, vuelvo a repetir. Ahora mismo llevo Dunlop, he llevado Bristol, Goodyear y Dunlop, y por ahora las que mejor me han ido han sido las Bristol, pero ya os puedo decir que en este, ahora veremos el motor y hablaremos del motor y el par que tengo, pero me suelen durar unos 5.000, 6.000 kilómetros las ruedas traseras, algo que es anormal y no derrapando, sin hacer el tonto ni derrapando. Algo que no es normal, porque en un coche normal te suelen durar entre 40.000 y 50.000. Pero bueno, solo lo uso para salir los fines de semana, muchas veces de tramo de montaña o de meternos en circuito. Entonces estás todo el rato acelerando, frenando, sube mucho el par, subes mucho de vuelta, segunda, tercera, y ahí es cuando agarra y es cuando gastas neumático. Pastillas de freno, todavía adelante no las he montado, pero atrás llevo TRV, lo más alto de gama, y lo llevo con un sistema, son unas pastillas nuevas que ha sacado TRV, que lleva en el sistema Dotec, que lo que hacen es que cuando frenas sueltan un 40% menos de polvo. Entonces es mucho más eficaz y a la vez mancha un poquito menos las llantas, porque es que si no, cada 2x3 encima de este color, fijaros, acabo de lavar el coche y ya lo tengo bastante manchado, ¿vale? Y eso que estas ya sueltan un 40% menos de polvo. Tengo que deciros que en frenos llevo latiguillos metálicos gel con líquido de frenos Motul 660. Comentaros también que llevo separadores tanto delante como detrás de 10 milímetros. Los he querido poner porque estos coches en realidad cuando salen de fábrica sin separadores, aunque lleves llantas bastante grandes, se queda como la rueda muy metida. Sí que es verdad que se puede solucionar comprando llantas con Otto ET, con más ET, para que sobresalga más. Pero bueno, en principio con estas llantas a mí me parecía que aún así se me quedaba la rueda muy hundida para adentro, tanto delante como detrás. Los he separado solo 10 milímetros. ¿Y qué pasa? Que cuando los separas 10 milímetros, fijaros, se mete la rueda en la aleta y cada vez que tengas un bache o la suspensión comprima, pues va tocando la aleta. Entonces, ¿qué me ha tocado? Me tocó comprarme la máquina para abrir las aletas en Amazon, 20 euros, os la recomiendo. Eso sí, no sé cuánto durará, porque a mí me duró hacerlo en esta y en otro coche más y se fue. Entonces, es una máquina que quitas la rueda, la pones aquí en el buje, va con un rodillo y lo que tienes que hacer es, vas dando a una rosca y vas haciendo fuerza para que el rodillo sobresalga y vas dando aquí en el nervio de la aleta, mientras lo vas calentando para que no salga la pintura, y poco a poco lo vas abriendo. Yo me parece que lo he abierto 15 milímetros a cada lado. Y si os fijáis, luego haremos una toma de detalle donde veréis que ya la aleta no va directamente para abajo, sino que ya va abierta un poquito, además de doblar todo el nervio del interior, y ahora ya cuando la suspensión comprime,
ya no tocamos, chicos. Llevo suspensión HR, no es roscada, va bastante baja, está bastante durilla, pero tampoco es dura del todo, ¿vale? Así que ahora vamos a seguir con la parte de atrás. Bueno, chicos, seguimos por la parte trasera, la pegatina de Roadster, también soy embajador de la aplicación, la pegatina de Instagram, por supuesto, y nada, seguimos por aquí detrás. Fijaros, la aleta de tiburón también se la puse yo, que no venía, y aquí detrás, como os comentaba, el alerón, labio de pato, había uno más finito, pero creo que no le quedaba tan bien. Ya os digo, el coche está hecho a mi gusto, a algunos puede que les guste, a otros menos. A mí me gusta más este. También tenía la opción de poner el del M4, que viene como con unos nervios, baja, sigue y vuelven a salir, como unos nervios aquí en los laterales, que tampoco creo que no le entraba tan bien. Me gusta más que sea así redondo por toda la línea que tiene el coche. Los pilotos son los de serie, no los he tocado. El coche venía con sensores, por lo tanto, llevo paragolpe del paquete M, tampoco es el paragolpe del M3, con el difusor del M Performance, ¿vale? Este es el difusor del M Performance con los dos nervios aquí, y como podéis ver, llevo las colas de escape a Krapovic, que son de 108 milímetros de diámetro, bastante grandes, casi me entra el puño, ya que tengo la mano bastante grande, con acabado en fibra de carbono y con titanio. Aquí detrás, luego lo veremos, pero llevo unas válvulas de escape en el escape, unas válvulas bypass justo antes de los silenciosos. Por lo tanto, tengo un mando en las llaves y las puedo abrir y las puedo cerrar. Por lo tanto, cuando las cierro suena el coche como si fuese de serie, y cuando las abro pues suena bastante chulo, que ahora lo veremos. Y por fuera, en principio, ya lo tendríamos todo, chicos. Bueno, chicos, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tengo los amortiguadores del capó que son nuevos, y el capó, al ser de fibra, no pesa nada. Por lo tanto, cuando lo abres, si no lo mantienes bien, quiere salir disparado para arriba, y cuando lo cierras hay que tener cuidado, porque si enganchas solo de aquí, fijaros cómo se comba y se puede romper. El motor se ve de serie, en principio no le he cambiado la admisión, ya más adelante me tocará cambiar la admisión. Es un 3000, 3 litros, de serie viene con 306 caballos y 400 Nm de par. Este ahora mismo lleva la Stage 1 Plus, en un futuro querré seguramente subirlo a más, porque mi intención es irme cerca a los 500 caballos, pero ahora mismo con la Stage 1 Plus, el escape y poco más, dio en banco el coche 398 caballos y 510 Nm de par. Por lo tanto, es bastante, porque el M3 de esta caja, el motor V8 4000, 420 caballos, está dando 400 Nm de par, o sea, está dando lo que está dando este de serie. Pero claro, ese es un motor atmosférico y este es un motor con 2 turbos. Por lo tanto, a la hora de acelerar, él sí que sube muy bien de vueltas, pero es que este empuja muchísimo, ¿vale? Entonces, en cuanto hice la repro, a los 2-3 días, en cuarta, quinta y sexta, en pocas vueltas, que es cuando más par tenemos, empezaba a patinar el embrague. Entonces se me subía hasta casi 5000 o 6000 y luego bajaba y enganchaba. ¿Qué pasó? Que en una semana me cargué el embrague y tuve que montar embrague de competición cerámico reforzado. Ya no es redondo, ya es como si fuera una cruz, solo tiene placas cerámicas en 4 puntos. También cambiamos la placa de presión del embrague, ya que vamos de serie con placa bastante blanda, con muelles para que amortigüe muy bien el pedal del embrague. Entonces montamos una que directamente no tiene ningún muelle. Por lo tanto, mi pedal de embrague ahora mismo es casi como los pedales de embrague de los coches de rally o de competición. Es durísimo. El embrague, al ser cerámico, no patina. Sabemos que los embragues normales nosotros le podemos hacer patinar, que es cuando salimos despacio y el coche sale despacio. Con este no puedes. Con este, si sales despacio,
tienes que jugar con el gas y aparte se escucha cómo va patinando y cómo va vibrando el bimasa porque no puede transmitir todo ese movimiento, porque el embrague es o todo o nada. A la hora de las salidas en parado o en atascos, a mí me duele el alma cada vez que lo hago y escucho cómo suena el bimasa, pero es lo que hay. A la hora de los tramos, circuitos o a carreras de aceleración, ya os puedo decir que el cambio es acojonante, es brutal. Ya sale en primera disparado como si fuera una caja automática y luego las marchas entran muy rápido y muy fácil. Y en cuanto sueltas el embrague y aceleras, ya la marcha la tienes engranada y el coche responde de una manera acojonante. Y nada, para cerrar el capó, chicos, pues hay que ayudarse despacio, no golpearlo, y una vez que esté aquí, lo cerramos, porque si no, ya os digo, de fibra y no, lo partimos. Chicos, en el interior lo único que le he hecho ha sido ponerle todo el embellecedor de los plásticos de Alcántara. Compré el rollo de Alcántara y lo fuimos pegando poco a poco. Todo esto era del color gris que veis allí, cerca de la palanca de cambios. Venía ya con asientos M, yo lo compré con 120.000 kilómetros, el coche tiene ahora mismo 156.000, llevo casi 4 años con él, solo lo saco los fines de semana, o sea, tampoco ando mucho con él. Los asientos son comodísimos, no estaban tampoco muy desgastados, ni tampoco lo están ahora. Y también lo que le he hecho es poner el botón del Start-Stop en rojo. Por lo demás, yo ya lo compré con la pantalla, lleva pantalla y también lleva cámara de marcha atrás, el pomo del M, por aquí también le puse la Alcántara y en el interior poco más, chicos. Fijaros los pedales, ya lo compré así, los pedales no los hice yo, ya vienen puestos de otro dueño como si fueran, bueno, son Sparco. Lo único bueno que os puedo contar de los pedales es que, como veis, BMW, casi todos los BMW suelen tener el acelerador que apoya en el fondo y empujas en la parte de arriba. Otros fabricantes lo tienen apoyado en la parte de arriba y empujas para abajo. Creo que es más incómodo. Esto es mucho más cómodo y, si os fijáis, el acelerador está puesto en un ángulo para que cuando pises el freno tengas mucha facilidad de hacer el punta tacón, que luego veremos más adelante cómo es. Punta tacón en principio se haría así, punta en el freno, tacón en el acelerador, ¿vale? Pero en esto, en mi coche, como los pedales están mucho más cerca, yo lo tengo mucho más fácil porque con la punta lo hago todo, es decir, que con la parte izquierda del pie piso el freno y a la vez, si os fijáis, con este movimiento tengo acceso al acelerador, por lo tanto, cada vez que quiero cambiar, piso embrague, fijaros, es piso embrague, cambio la marcha y mientras freno voy dando gas y suelto. Cuando doy gas, suelto. Cuando doy gas, suelto. ¿Lo veis? En otro vídeo más adelante hablaremos del punta tacón. Pues, chicos, con respecto a lo que lleva el coche por dentro y por fuera, esto es lo que hay. Así que ahora veremos cómo se comporta y comentaremos cosillas y haremos algún derrapillo. Bueno, chicos, lo que os decía de las válvulas, aquí tengo el mando, ahora mismo las tengo cerradas, avería de serie, y escuchad cómo suena el coche. Bueno, suena casi como un 2000 gasolina o hasta un 1500 un EcoBoost, no hace nada. ¿Lo oís? No hace nada. Vale, si ahora las abrimos, ya directamente escuchamos que el ralentí ha cambiado y fijaros ahora. Ha cambiado bastante, chicos. Esto es lo que me gusta.
vamos a hacer la prueba, el test drive, aunque con este coche, como es mío, tengo test drive todos los días. Vale, pues vale, fijaros, vamos a hacer una salida y vais a notar cómo el embrague es muy agresivo, ¿lo veis? Fijaros, cuando quieres ir despacio, pues todas las marchas vas metiendo y tal, y te va costando. Tienes el que va saliendo, como un coche rally. He visto los coches de rally cuando meten primera y salen, empiezan los coches de competición, y luego ya se estiran, pues este igual. La suspensión, como os comentaba, no se inclina demasiado, sí que se nota un poquito de inclinación, pero muy poca. Lo noto porque soy un poco tiquismiquis, me gustan que los coches se queden bastante pegados, que no se inclinen. La dirección es muy directa, es decir, que cada vez que yo hago el giro el coche me responde a la primera, pero como en la mayoría de los BMWs antiguos, bueno, antiguos, sino que no sean de la generación nueva, la dirección es bastante dura, porque como tenemos tanta potencia en la parte trasera, necesitamos un poco de dirección dura para que en caso de que el coche se nos vaya, cueste un poquito más girar y que el coche responda. Entonces es mucho mejor que tener una dirección fina, que con un poquito de giro el coche ya pues gire y nos haga la cosa rara. Esto viene bien, además, en recta, en cuando tengamos que meter volantazos o lo que sea. Si es un poquito más dura, nos cuesta un poquito más meter los volantazos. Fijaros, vamos a hacer un slalom. El coche entra sin ningún problema. Si os fijáis, la dirección responde muy rápido, pero no es brusca, sino que es bastante fina. La posición de conducción es bastante cómoda, a mí me gusta ir bastante bajo. Os aconsejaría que fuerais lo más bajo sentado posible, porque tenemos más visión en caso de vuelco, que tocamos madera. Esperemos que no estáis cerca del techo, pero tenéis mucha más visión, es decir, que cuanto más bajo vayáis, vais a tener más visión. ¿Qué nos suele pasar la gente? Que nos solemos poner altos para intentar ver el morro del coche, pero os puedo asegurar que aunque vayamos a tope de máximo, a tope de altura, nunca vamos a poder ver el morro del coche. Siempre nos va a faltar medio metro o un metro, entonces no vayáis altos. Ir lo más bajo posible, os ajustáis luego el volante, sabéis que el volante tiene ajuste en profundidad y en altura, por lo tanto ajustadlo. Primero ajustaros la distancia, que es muy importante, y después me ajusto el volante. No os olvidéis del volante, mucha gente o alta o baja va o muy lejos porque no se ajusta el volante, o muy cerca porque tampoco se lo ajustan. Entonces no es bueno ni ir muy lejos ni muy cerca porque me estoy limitando el giro. Vamos a ver qué tal cuando le das un poquito de caña. El coche responde muy bien, chicos, porque como ya os comentaba, lleva la Stage 1, es un motor biturbo. Es un motor biturbo, por lo tanto, hay desde muy abajo tenemos el turbo que trabaja para las bajas vueltas y después pasa al turbo grande que está en las vueltas grandes. Entonces no hay gap. La impresión de este coche es como de un coche atmosférico de 500 caballos. El coche atmosférico de 500 caballos empuja muy bien, pero no tiene la potencia, no tiene ese aire extra que nos ingresa en la cámara de combustión el turbo, ¿vale? Entonces todo eso se nota. ¿Qué os puedo contar por último?
He llevado muchos coches automáticos también y potentes, M4, M5, M3, M2. Me da mucha más sensación este, pero creo que es porque es manual. O sea, en los coches automáticos lo que pasa es que, como ya con los cambios de hoy en día no tienes ningún gap, ninguna pérdida a la hora de cambiar la marcha, es todo tan continuo, sube muchísimo la velocidad, sube muy rápido, pero no tienes esa sensación porque desde el principio te meten el empujón y ya te mantienen con ese empujón mientras va subiendo la velocidad. Este no, este al ser manual, como tienes que pisar el embrague, entonces tienes un gap, tienes una pérdida en el momento en el que pisas el embrague y cuando vuelves a meter la marcha tienes el empujón otra vez. Por lo tanto, respecto a eso, da mucha más sensación que un coche automático. Entonces parece que es mucho más nervioso, que tiene mucho más empuje, pero al fin y al cabo, donde esté un automático, que se quede el manual. Soy de la vieja escuela, me gustan los manuales, es la nueva era, me gustan algunos manuales y otros automáticos. Ya si son coches bastante potentes, me gustan los automáticos, pero me gusta tener uno o dos manuales, pues porque con el manual al fin y al cabo puedes jugar un poquito más, pero no mucho más. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos en los coches nuevos y en los automáticos, ya con un automático pues puedes hacer casi lo mismo que con un manual. Bueno chicos, esto ha sido todo. Espero de corazón, de todos los vídeos que he hecho, que este os haya gustado, que os haya encantado. ¿Por qué? Porque es mi coche, estoy muy orgulloso de él, me siento muy orgulloso de lo que he hecho. Intentaré hacer todavía cosas, ya os digo, todo lo que lo he hecho está a mi gusto. Por lo tanto, comentad en los comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, qué es lo que os ha gustado que le he hecho, qué es lo que no les ha gustado, qué es lo que vosotros os gustaría hacerle. Estoy abierto a que me digáis cosas, las iré leyendo y nada, chicos, vuelvo a repetir, voy a ser muy pesado con el tema del sorteo de los 500 suscriptores en YouTube. Ya vamos por más de 400, gracias a todos. Cuando lleguemos a los 500, entre todos sortearemos un copilotaje con mi coche en el circuito del Jarama. Lo grabaremos, lo pondremos en el canal de YouTube. Así que, por favor, dadle a seguir si os gusta y, sobre todo, suscribiros, darle a like y activar la campanita. Es muy importante que le deis a la campanita para que os avise cuando salgan coches nuevos, vídeos nuevos, ya que vamos haciendo un vídeo por semana. Y nada, chicos, dentro de poco podréis ver en el canal el vídeo de las 24 horas de Nürburgring. Ya lo tenemos todo gestionado, todo cerrado, así que del 27 al 29 de mayo estaremos en Alemania, en el infierno verde, en el Green Hell. Y nada, allí entraremos a tope en los boxes, en la parrilla, y estaremos, pues nada, las 24 horas viéndolo todo y sobre todo enseñándolo a vosotros. Así que chicos, me voy a repetir otra vez, suscribiros, darle a like y activar la campanita. Está jodido, ¿eh?